revelado, el sorprendente secreto de una criada que transforma la vida de un millonario y su hijo en una lujosa mansión en el corazón de Ciudad de México. Angelita, una humilde criada de origen mixteco, se desenvuelve con gracia en un mundo que nunca ha sido el suyo. Sus 35 años llevan la carga del sacrificio y amor, mientras sueña con un futuro brillante para su hijo Miguel, un niño de tan solo 10 años. A pesar de la opulencia que la rodea, Angelita siempre encuentra motivos para sonreír, pues su abuela le enseñó que la verdadera riqueza no radica en el oro, sino en el corazón. La atmósfera en la mansión de Julián, un millonario desgastado por la soledad, se siente fría y distanciada. Cada mañana, Angelita sirve el desayuno en una mesa rebosante de lujos, sintiendo una punzada en el corazón al escuchar las discusiones entre Julián y su hijo Sebastián. El rostro de Julián es un mapa de desesperación y tristeza, un reflejo de su inalcanzable búsqueda de conexión y amor. Sin embargo, su dolor no pasa desapercibido para Angelita, ella lo siente, resonando con su propia lucha diaria. Un día, mientras limpiaba el salón principal, escuchó de reojo una conversación que marcaría su destino. Julián le confesaba a su asistente que había sido diagnosticado con una enfermedad grave que lo mantenía sumido en la angustia. Este secreto, una pesada carga, resonó en ella, despertando un deseo ardiente de ayudar. Angelita sabía que su poder estaría en los pequeños gestos, en recordarle al millonario que las cosas simples tienen un valor inestimable, un atardecer, una risa compartida, o un abrazo sincero. Con el tiempo, poco a poco, la relación entre ellos se transformó. Julián empezaba a encontrar consuelo en las miradas comprensivas de Angelita, mientras que Sebastián, sumido en una vida de excesos, comenzó a escuchar las historias que su madre le contaba de manera sencilla pero profunda. Angelita lo animaba a abrazar el amor verdadero, a tratar de reconstruir la conexión con su padre. La bondad de Angelita se esparcía por la mansión como un bálsamo curativo. Sin embargo, la comunidad burguesa no tardó en murmurar, criticando esta relación. Angelita, atrapada entre su deseo de progreso y la lealtad a sus raíces, se sintió dividida, especialmente cuando una invitación para un evento benéfico llegó a sus manos, prometiendo abrirle puertas que nunca imaginó. Pero, ¿a qué costo? Despojarse de su dignidad por un puñado de oro, o mantenerse fiel a sus enseñanzas ancestrales. Durante el evento, la tensión aumentó cuando Julián, en un emotivo discurso, agradeció a Angelita por revivir no solo su vida, sino también la conexión con su hijo. En ese preciso instante, un asistente lanzó una pregunta hiriente, provocando una ola de murmullos que amenazaron con ahogar sus esperanzas. ¿Qué lugar tiene una criada en un mundo de lujo? El aire se volvió espeso, los corazones, pesados. Angelita sintió la presión y el dolor en sus entrañas. Debía elegir, abrir las puertas de la ambición o permanecer fiel a la esencia que la definía. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con lágrimas en los ojos, Angelita se miró en el espejo. Justo en ese instante, recibió un mensaje inesperado de Sebastián. Quiero hablar contigo, tengo algo importante que decirte. La incertidumbre y el miedo envolvieron su corazón, pero también una chispa de esperanza. ¿Qué decisiones tomará en este enredo de emociones y expectativas? La vida de tres almas estaba a punto de cambiar para siempre. Angelita respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que azotaba su interior. De alguna manera, el mensaje de Sebastián la instaba a reaccionar. La idea de que el joven quisiera hablar con ella la llenó de curiosidad, pero también de inquietud. ¿Qué podía ser tan urgente? La tensión en la casa había estado creciendo y estaba convencida de que Sebastián había notado el cambio en su relación con Julián. Decidida, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y salió de su habitación. Caminó rápidamente hacia el jardín de los sueños, un pequeño espacio en la mansión donde las flores vibraban de colores y el aroma de las plantas aliviaba la angustia. Allí, encontró a Sebastián, apoyado en la barandilla de una fuente, con la mirada perdida. La imagen del joven le hizo recordar la luz que alguna vez existió en su vida, un brillo que parecía haberse apagado en los últimos meses. Sebastián, dijo Angelita, manteniendo su voz suave para no asustarlo. Estaba llegando. Él giró la cabeza lentamente,
como si estuviera despertando de un largo trance. Al encontrar su mirada, una expresión de gratitud y ternura se dibujó en su rostro. Gracias por venir, Angelita. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. Necesito que me ayudes con algo. El silencio se hizo pesado entre ambos. El joven tragó saliva, como si el peso de lo que iba a decir fuera demasiado grande. Angelita sintió como su corazón latía con fuerza. Te escucho, Sebastián. Sus palabras eran un eco de la calma que trataba de manifestar. ¿Qué necesitas? Mi papá comenzó, pero se detuvo mientras buscaba las palabras. Finalmente continuó, con los ojos desbordando sinceridad, está enfermo, ¿verdad? Lo supe por sus conversaciones con el médico. No saber lo que le pasa me duele más que cualquier otra cosa, la confesión lo desarmó. Angelita se sintió dividida nuevamente, pero esta vez no era solo por ella, era por él. Sebastián era un niño atrapado en un mundo que no entendía, luchando por reconectar con un padre que, a su vez, luchaba contra sus propias sombras. Es verdad, Sebastián. Pero hay esperanza, respondió ella, buscando la forma de infundirle valor. Tienes un buen corazón que puede ayudarlo a sanar. Los ojos del chico se iluminaron un momento, pero luego la duda se apoderó de su expresión. No sé cómo hacerlo. No sé ni por dónde empezar. A veces, se trata de los pequeños gestos, dijo Angelita, recordando las enseñanzas de su abuela. Era un aliento que podría guiarlo en la tormenta. Si lo miras a los ojos y le hablas con sinceridad, puede que encuentres el camino. Sebastián asintió lentamente, pero su angustia seguía presente. Angelita decidió dar un paso más. ¿Por qué no hacemos algo especial? Un día juntos, solo ustedes dos. Podríamos preparar una comida, eso podría darle un motivo para sonreír. Un momento para reconectar. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Sebastián. ¿Y tú estarías ahí? Siempre estaré ahí, afirmó Angelita con determinación. Ambos comenzaron a elaborar el plan. Mientras compartían ideas, Angelita sintió que algo nuevo nacía en la relación entre padre e hijo. Pero, en su interior, una preocupación se aferraba a ella. La comunidad burguesa seguiría observando de cerca, dispuesta a atacar. Antes de que se dieran cuenta, el tiempo había pasado volando y el sonido del reloj en la mansión resonaba como un recordatorio de que los momentos se deslizaban rápidamente. Angelita dijo de manera repentina a Sebastián. Si esto funciona, podríamos cambiar las cosas entre nosotros, podría ser un nuevo comienzo. Pero ¿y si no? La duda final dejó un pesado silencio entre ellos. Mientras se separaban, Angelita reflexionó sobre la fragilidad de los sueños y la lucha que les esperaba, como una lluvia incierta que podría arrastrar todo lo que habían construido, o un sol brillante que todo lo transformaría. Pero, al final del día, ya no había vuelta atrás. Al entrar de nuevo a la mansión, su corazón se llenó de esperanza y el miedo a la vez, mientras una voz interior susurraba, ¿podría realmente un simple gesto cambiar sus vidas? ¿O las sombras del pasado siempre acecharían su presente? Con esos pensamientos en mente, la vida en la lujosa mansión estaba a punto de tomar un giro inesperado. Angelita se tomó un momento para recomponer sus pensamientos mientras cruzaba el umbral de la mansión. La opulencia que siempre la rodeaba ahora se sentía como una prisión, con sus lujosos muebles y pinturas que susurraban historias de días pasados. Los ecos de las risas que alguna vez resonaron en los pasillos se habían desvanecido, sustituidos por el silencio del sufrimiento y la tristeza. Mientras ascendía por la escalera de mármol, sintió que el peso de la incertidumbre la seguía como una sombra. Sebastián estaba tan decidido, tan lleno de anhelos, que le dio fuerzas para enmendar su propia relación con Julián. Sin embargo, el miedo seguía presente. Esa noche, Angelita se sentó en el jardín, los suaves perfumes de las flores inundando su ser mientras observaba las estrellas titilar en el cielo como secretos a punto de ser revelados. Recordó la sonrisa de Sebastián y cómo su esperanza se había encendido al planear la comida con su padre. Sin darse cuenta, un ligero destello de su propio propósito comenzó a resurgir. Al día siguiente, el ambiente en la mansión estaba cargado de tensión. Julián había regresado del médico, su expresión distante y sus ojos cargados de un dolor que Angelita conocía demasiado bien. El hombre en el que una vez había visto fuerza y determinación ahora se había convertido en una sombra de sí mismo.
Si no hiciste los trámites, estamos perdidos, Julián le dijo una voz en su mente, esa parte de ella que sabía que era fundamental prender la chispa que encendiera la llama entre padre e hijo, pero, al enfrentarse a él, las palabras se atoraron en su garganta. ¿Qué diría? ¿Cómo podría ayudar a un hombre que se había encerrado en sí mismo? Finalmente, decidió que el amor que sentía por Sebastián también podía extenderse hacia su padre. Cuando finalmente se plantó frente a él en la sala principal, un nudo en el estómago le advertía que estaba a punto de dar un paso peligroso. Julián, su voz sonó más fuerte de lo que había planeado. Él apenas la miró, como si la vista de ella le recordara lo que había perdido. Angelita dijo fríamente. No es un buen momento. Lo sé, respondió ella, sintiendo que cada palabra era como un rayo, golpeando en su interior. Pero tú y Sebastián necesitan estar juntos. Él te necesita. Es tan difícil verlo. Los ojos de Julián destellaron por un instante, pero fue un resplandor de rabia reprimida. No puedo, las palabras apenas lograron atravesar su dolor. No sé cómo. A veces, dijo ella, desesperada y esperanzada a la vez, solo es necesario un pequeño paso. No necesitas tener todas las respuestas. Solo abre tu corazón, Julián. ¿No te gustaría ver a tu hijo sonreír otra vez? Él se volvió para mirar por la ventana, con la mirada perdida, y en ese momento, Angelita vio algo romper la barrera de su tristeza. No sé qué me ha pasado, Angelita susurró, su voz quebrándose. Me siento tan perdido. Los sentimientos comenzaron a fluir entre ellos, un pequeño puente comenzando a forjarse. Pero, en ese instante de revelación, el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje anónimo, que vibraba ferozmente sobre la mesa. Julián lo miró, su rostro palideció. ¿Qué es esto? Su voz temblaba mientras abría el mensaje. Angelita sintió un escalofrío recorrer su espalda. El contenido del mensaje amenazaba con arruinar todo lo que habían empezado a reconstruir. No puede ser, murmuró Julián, mirándola con terror en sus ojos. Los sueños de un nuevo comienzo empezaron a desmoronarse antes incluso de haber comenzado. La oscuridad acechaba de nuevo, dispuesta a poner fin a sus esperanzas. Angelita sabía que un nuevo duelo comenzaba, pero el camino hacia la sanación parecía estar más lejos que nunca. ¿Quién había enviado ese mensaje y qué secretos ocultaba? La respuesta podría no solo afectar a Julián y Sebastián, sino también a ella, que se veía atrapada en su torbellino emocional. La tormenta estaba lejos de haber terminado, y Angelita no podía evitar preguntarse, ¿podían realmente sobrevivir? ¿Cuando las sombras del pasado amenazaban con devorarlos una vez más? Angelita sintió que el aire se le escapaba ante la expresión de horror que se dibujaba en el rostro de Julián. ¿Qué contenía ese mensaje? Poco a poco, la curiosidad se convertía en desasosiego. Los recuerdos de su niñez, de días más felices en la mansión, se borraban, y en su lugar, la angustia se instalaba como un doloroso espina. Con un movimiento rápido, Julián leyó el mensaje. La palidez en su rostro se intensificó y, por un instante, Angelita tomó un respiro, preguntándose si el contenido de aquella notificación podría cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Qué dice?, preguntó ella, su voz temblorosa. Julián, sin poder ocultar la desolación, apenas logró girar el teléfono para mostrárselo. Sé lo que sucedió la noche del accidente, decía el breve texto, y sus ojos se encontraron en un mar de confusión y miedo. Era un recordatorio de un dolor antiguo al que Julián había estado huyendo. Algo que él había hecho, algo que había marcado para siempre la vida de Sebastián. No, no puede ser, Julián balbuceó, las palabras se perdían en el vacío entre ellos, la culpa brillaba en sus ojos, y Angelita sintió que un frío recorriera su espalda. La noche del accidente que envolvía tanto misterio y rencor, la razón del distanciamiento entre padre e hijo, volvió a aparecer en su mente, más vívido que nunca. ¿Por qué ese mensaje ahora? ¿Acaso era un intento de destruir lo poco que estaban intentando reconstruir? Julián, su voz trató de salir firme, pero estaba cargada de dolor. Tienes que hablar con Sebastián. Este mensaje no debe separarlos más, pero Julián no la escuchaba. Se arrastraba hacia la ventana, como si la lejanía del paisaje pudiera ofrecerle alguna desesperada solución. Angelita lo observó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. No era simplemente el miedo lo que había devorado a Julián, era una mezcla de arrepentimiento y desolación que había vivido, sin poder liberarse. No lo entiendes, gritó de repente Julián, girándose hacia ella, el dolor brillando en su voz. Si Sebastián se entera de esto, todo se hundirá en el barro otra vez.
Lo perderé. Lo perderé para siempre. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Angelita, llorando por ese hombre que no podía escapar de su pasado. Ella se acercó a él, extendiendo su mano en gesto de consuelo. No permitas que esto te venza. Necesitas ser honesto con él. El amor solo florece a través de la verdad, pero Julián retrocedió, ahogado por la confusión. Recostándose contra la pared, parecía un hombre a punto de desmoronarse. La lucha interna podía verse en cada línea de su rostro. ¿Y si esa verdad lo quiebra?, suspiró, las palabras resonaban como eco en el aire. Angelita sabía que el tiempo se agotaba. Era como si las sombras que habían estado acechando a su familia finalmente comenzaran a revelarse, una a una. Un giro oscuro se avecinaba, y lo que antes podía parecer un camino hacia la reconciliación se estaba cubriendo de obstáculos y pesadumbres. Julián dijo, con una voz que emanaba firmeza, a veces, el primer paso necesita ser el más difícil para que al final, el amanecer ilumine el camino que elegiste. Sus ojos, llenos de amor y determinación, se encontraron con los de Julián. Dentro de toda esa oscuridad, Angelita palpaba una pequeña chispa, una simple esperanza que podría transformar la desesperación en acciones positivas, pero cuando el teléfono volvió a vibrar, interrumpiendo el momento, dieron cuenta de que la revelación apenas comenzaba. Julia leyó el nuevo mensaje que había llegado: no olvides que siempre estoy cerca. Las palabras de ese mensaje, enigmáticas y desgarradoras, dejaron a Angelita sintiendo un miedo helado. ¿Qué significan esas palabras?, preguntó Julián, su mirada llena ahora de terror e incertidumbre. Los corazones de ambos latían desbocados. ¿Era una advertencia? ¿O había algo más siniestro en juego? El caos había logrado introducirse en su hogar, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. ¿Qué verdades oscuras acechaban en la penumbra? Dispuestas a salir a la luz al fin, la tormenta se acercaba, y Angelita sabía que la vida de todos ellos estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Estaban listos para enfrentarse a lo que la oscuridad traía consigo? La noche se tornó pesada. Los ecos del mensaje retumbaban en la habitación, cada letra una carga en el pecho de Julián. Angelita lo observó, intentando descifrar la turbia tormenta que se desataba en sus ojos. El silencio era ensordecedor, y la inminente pregunta flotaba en el aire: ¿qué harían ahora? Angelita, ¿crees que Sebastián ya lo sabe?, preguntó, la voz quebrada, como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. No lo sé, Julián, pero su reacción es lo que importa. Si le ocultas esto, puede que estés cortando el hilo que aún los une, respondió con un fervor necesario, al tiempo que su propio corazón se encogía ante el inminente peligro de la verdad. Ambos respiraron hondo, sumidos en la turbia incertidumbre. El clima dentro de la casa se sentía cada vez más pesado. Los recuerdos del pasado comenzaron a invadir la mente de Julián, revelando escenas de un tiempo donde la risa aún resonaba en los pasillos y el amor se tejía en cada rincón. Como había llegado a este punto, donde la culpa y el temor parecían ser sus únicos compañeros, de repente, el sonido del timbre rompió la angustiante atmósfera. Era un estruendo que resonó como un anuncio desafortunado. Julián miró a Angelita, sus ojos enrojecidos reflejando la batalla interna entre la necesidad de enfrentar la verdad y el deseo de ocultarla. ¿Vas a abrir?, preguntó ella suavemente, con una mezcla de resignación y miedo. Julián se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, sus ojos se encontraron con la figura familiar de Sebastián, con una expresión neutral que ocultaba su inquietud. Fue como si el tiempo se detuviese por un instante, el pasado y el presente entrelazándose en ese cruce. Papá, dijo Sebastián, la voz cargada de dudas. Recibí un mensaje, uno muy extraño. El corazón de Julián se detuvo por un instante. ¿Acaso el secreto ya lo había alcanzado? Angelita observaba la escena, conteniendo la respiración, sintiendo la tensión que se palpaba en el aire. ¿Qué mensaje?, preguntó Julián, incapaz de ocultar la preocupación en su voz. Algo sobre un accidente, respondió Sebastián, bajando la vista. Su frente se frunció, revelando la lucha de emociones que intentaba contener como un océano que amenaza con desbordarse. ¿Qué está pasando, papá? Julián sintió como cada palabra del hijo lo atravesaba, como si un puñal acabara de abrir una herida ya conocida. Su rostro tomó un cariz sombrío, incapaz de formar una respuesta que no fuera la verdad para romper el ciclo de mentiras que había llevado tanto tiempo. Angelita, consciente del frágil equilibrio, decidió romper el silencio áspero. Se acercó a Sebastián, buscando encontrarse con su mirada. Sebastián,
A veces las verdades son la única salida cuando el pasado no deja de perseguirnos. Tienes derecho a saber. Julián sintió que la respiración se le aceleraba. ¿De verdad estaban a punto de abrir la caja de Pandora? La tensión se podía cortar con un cuchillo, y sudor frío le recorrió la frente. La pelea entre ser un padre protector y un hombre honesto se libraba en su interior. ¿Qué es lo que no me han contado? La voz de Sebastián resonó en la habitación, más un desafío que una pregunta. Necesito saber la verdad. En un giro inesperado, Julián sintió como una corriente decisiva atravesaba su ser. Podía ver en los ojos de su hijo la mezcla de decepción y dolor que había querido evitar a toda costa. La verdad estaba frente a él, llamando a su puerta. Hay algo que necesito decirte, Sebastián. Es hora de hablar, pero no solo de la noche del accidente. Hay un secreto mucho más grande. Mientras la angustia se apoderaba de su corazón, una verdad aún más oscura parecía germinar en la penumbra. Angelita intercambió miradas llenas de preocupación con Julián. Su vida y la de Sebastián estaban a punto de cambiar de maneras que no podrían imaginar. La esfera del tiempo se concentraba alrededor de ellos. ¿Estaban listos para desatar las consecuencias de sus decisiones? A medida que la noche avanzaba, con cada latido estaba claro que algo monumental estaba a punto de revelarse. Pero, ¿sería la verdad un bálsamo o una herida más profunda? El sonido del teléfono volvió a interrumpir el ambiente, un nuevo mensaje. Tanto Julián como Sebastián se giraron hacia la pantalla. Algo en su interior les decía que no estaba terminado. Que nuevas revelaciones vendrían con ese mensaje para profundizar la tormenta en que ya estaban inmersos. El ruido del teléfono seguía resonando como un eco ominoso, y en un parpadeo, la realidad se tornó aún más intensa. Julián sintió que una ola de ansiedad lo invadía, el mensaje parpadeaba en la pantalla, como si tuviera algo urgente que contarles. La respiración de Sebastián se volvía más rápida, y Angelita, al ver la tensión, se acercó más, como si su proximidad pudiera ser un baluarte contra la tormenta. ¿Vas a mirar?, preguntó ella, su voz un susurro que apenas rompía el silencio. Sí, no puedo ignorarlo, respondió Julián, extendiendo su mano con temor, temblando ligeramente mientras presionaba la pantalla. Al instante, una alerta de notificación apareció: tienes que saber la verdad sobre lo que pasó esa noche. Las palabras resplandecían, llenas de un significado que prometía desgarrar aún más las costuras de su mundo. Julián sintió su estómago revolverse, como si un nudo se apretara con más fuerza. En ese momento, los recuerdos de aquella noche empezaron a desbordarse, cada uno más vívido que el anterior, y la culpa atravesaba su corazón como un puño cerrándose en torno a un recuerdo doloroso. ¿Qué dice?, insistió Sebastián, su mirada fija en el dispositivo, sus ojos cargados de esperanza y desconfianza. Julián titubeó, buscando las fuerzas para afrontar el abismo que se cernía sobre ellos. Es sobre un secreto que involucra a tu madre y a mí. Sebastián se arqueó hacia adelante, el deseo de conocer la verdad tan palpable como un golpe en el pecho. Angelita dio un paso atrás, consciente de la vulnerabilidad de ambos hombres, preguntándose si ella era un espectador oportuno o un incordio en este drama familiar. Antes de que Julián pudiera articular una palabra más, el teléfono sonó de nuevo. Una segunda notificación emergió, acompañada de un tono urgente. El rostro de Sebastián se endureció. Sin dudarlo, Julián volvió a mirar la pantalla y ahí estaba: ella nunca se fue del todo. Ella eligió olvidar, pero no podía escapar de su destino. Las palabras se agolpaban en su mente, cada sílaba una herida que se abría de nuevo, drenando la energía de sus músculos. La cara de Sebastián palideció, y por un momento, la conexión de padre e hijo se rompió como un fino hilo. ¿Qué significa eso?, demandó Sebastián, sus manos temblorosas cruzándose sobre su pecho. ¿Qué tienes que ocultarme de mamá? Es un tema complicado, comenzó Julián, pero fue interrumpido por la creciente frustración de su hijo. Todo esto es increíble. Primero el mensaje sobre el accidente, y ahora esto. ¿Por qué no puedo obtener respuestas claras?, gritó Sebastián, su voz resonando en las paredes vacías, llenando el lugar de una desesperación inminente. Las palabras de Sebastián cayeron pesadas. Julián sintió que la verdad le quemaba en la garganta, pero la culpa seguía siendo un monstruo voraz que lo mantenía atado al silencio. Angelita, sintiendo la bomba de emociones a punto de estallar, hizo un intento por calmar la situación. Sebastián, quizás lo mejor es que escuchemos. Este secreto, cualquiera que sea,
necesita ser compartido, necesita salir a la luz, sugirió, instando a Julián a continuar. La mirada de Julián y la de su hijo se cruzaron, llenas de dolor, ira y la búsqueda de respuestas. Lo inexplicable no solo afectaba a Julián, sino que una sombra recubría a todos en la habitación. A medida que las emociones estallaban y las verdades se preparaban para ser reveladas, un momento de claridad brilló brevemente en la mente de Julián. Más allá del miedo y el resentimiento, había una oportunidad de redención, de encontrar la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Aceptaré mis errores y compartiré contigo la verdad, pero necesito que entiendas que a veces, las palabras duelen más que los silencios, dijo Julián, el brillo del dolor reflejado en sus ojos mientras el aire se llenaba de un profundo sentido de inminencia. El sonido de un tercer mensaje vibró en la mesa. Tanto Julián como Sebastián miraron la pantalla, y con una mezcla de anticipación y pavor, se dieron cuenta de que eso podría ser el fin del comienzo o el principio del desenlace. No, susurró Julián, su voz quebrándose mientras se preparaba para afrontar nuevamente la tormenta inminente. Las luces parpadearon y el aire se volvió espeso. ¿Qué más se revelaría con el último mensaje? ¿Qué secretos aún escondían bajo capas de dolor y esperanza? La verdad parecía estar a la vuelta de la esquina, lista para desatar un huracán de emociones. El silencio que llenaba la habitación se veía interrumpido únicamente por el eco distante de la campana de la ciudad. En ese instante, los corazones de Julián y Sebastián latían al unísono, una sorda sinfonía de miedo y expectativa. Julián se sentía atormentado, como si llevara una carga que lo aplastara. Su mirada se desvió hacia Angelita, quien a pesar de su juventud, parecía radiar una fortaleza silenciosa. Necesito saber qué dice, insistió Sebastián, su voz ahora un susurro tenso que rompía la atmósfera. Julián, sintiendo el peso de sus decisiones, finalmente accedió, su mano temblando mientras tocaba el teléfono de nuevo. El mensaje se desplegó, cada palabra se clavaba más hondo en su alma. Ella vendrá a buscar lo que le pertenece, si no hablas tú, lo hará ella. El aire se volvió helado. Julián sintió que la verdad se retorcía en su interior, un río de emociones que amenazaba con desbordarse. La imagen de Lucía, su exesposa, se presentó en su mente como un fantasma, una sombra de lo que había sido y lo que había perdido. ¿Estaba realmente en la ciudad? ¿Era posible que volviera a cruzar su camino? ¿Qué significa esto?, preguntó Sebastián, su voz temblando entre el miedo y la curiosidad. Significa que hay cosas de tu madre que no sabes, respondió Julián, sintiendo como la culpa lo invadía nuevamente. Cosas que he guardado porque creí que era lo mejor para ti. No, no puedes dejarme en este limbo, papá. Dímelo todo, por favor. La cadencia de Sebastián se tornó desesperada, su rostro lucía pálido, casi transparente, como si estuviera viendo a su madre en el horizonte. La angustia llenó la sala mientras Julián luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Recordando esos días grises y la pesada carga, se aferró a un atisbo de esperanza. ¿Qué si este era su momento de redención? Con cada segundo que pasaba, la batalla entre ocultar y revelar se volvía aún más feroz. ¿Ella? Lucía no solo se fue por el accidente. Había un secreto que la envolvía, algo de lo que me enteré mucho después. Su vida no era lo que parecía. Julián miró a Angelita, quien lo observaba con atención, esa chispa de comprensión brillaba en sus ojos. Un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Pero cambiarlo para bien o para mal? Sebastián se quedó en silencio, la confusión claramente marcando sus rasgos juveniles. La tensión se notaba, el aire estaba tan cargado que se podía casi tocar. Lo que es tuyo, lo que te pertenece a ti. Julián continuó sintiendo que la verdad se deslizaba entre sus dedos. Tu madre tomó decisiones que afectaron a nuestra familia de maneras que no podía prever. Ella lo sabría, pero no puedo seguir en silencio. La mirada de Sebastián era como un espejo roto, a punto de desmoronarse. ¿Por qué entonces?, susurró, la voz apenas audible. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué? Porque creí que protegerte también significaba alejarte de la verdad, pero... Julián sintió que las palabras eran un cuchillo afilado que rasgaba su propia fe. Ahora, sé que he estado equivocado. Se produjo un instante de calma. Angelita se acercó un poco más, como un faro en la tormenta. Sabía que lo que venía podría ser devastador, pero también liberador. Las conexiones emocionales entre ellos eran fuertes, y debía continuar para ayudar a sanar. Sebastián, a veces las decisiones que tomamos son impulsadas por el amor, dijo Julián.
Pero otras veces, la verdad duele más que las mentiras que contamos. De repente, una nueva notificación emergió del teléfono, y todos contuvieron la respiración. Sebastián dio un paso adelante, sus ojos abiertos como platos, la curiosidad y el miedo entrelazados en su mirada. Julián sintió una oleada de pánico, aún no estaba listo para lo que pudieran significar esas palabras. «Míralo, papá», dijo Sebastián, su voz ahora firme. «Necesitamos saberlo». El corazón de Julián latió con fuerza mientras se preparaba para abrir esa puerta que había estado cerrada por tanto tiempo. La vida como la conocían estaba a punto de cambiar para siempre, y en ese momento, la verdad se adhirió a su piel como una segunda sombra. «Tal vez todo lo que hemos creído es solo la punta del iceberg», murmuró Julián. «Y ahora, enfrentaremos lo que venga». Mientras Julián tocaba la pantalla, un nuevo mensaje lo iluminó: «Lucía regresó, y esta vez no está sola». Las palabras flotaron en el aire, como un rugido en el silencio. La tormenta que había llegado podría arrasar todo a su paso, pero ellos tendrían que enfrentarlo juntos. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar. La luz del teléfono iluminó las caras de Julián, Sebastián y Angelita, creando un halo inquietante en aquella habitación que parecía tan familiar, al mismo tiempo, tan lejana. El mensaje vibró con una intensidad alarmante. La combinación de su contenido y la reacción de su padre estaba a punto de desatar un torrente de emociones reprimidas. «¿Qué quiere decir no está sola?», preguntó Sebastián, el nerviosismo evidente en su tono. Julián tragó saliva, la lengua le pesaba en el paladar, mientras sentía que la verdad se convertía en un muro insalvable entre ellos. «No sé. Tal vez». Julián se detuvo, recordando caras, momentos, decisiones. Respiró hondo. Ella podría haber tomado decisiones que la llevaron a un lugar peligroso. La incertidumbre se adueñó de la habitación. Angelita, siempre atenta, observó a Sebastián, cuyo rostro se llenaba de preguntas. «¿Qué clase de decisiones?», demandó Sebastián, cruzando los brazos con fuerza. «Necesito respuestas, no más enigmas». La tensión cortaba el aire como un cuchillo. Julián no podía evitar sentir la culpa en sus entrañas, como un hierro ardiente. «Todo lo que te he dicho hasta aquí, son solo fragmentos de un rompecabezas. Lucía ha estado involucrada con personas que no son las adecuadas. Su partida no fue solo un accidente, su vida después se complicó». El aire a su alrededor pareció enfriarse, hasta convertirse en un bloque de hielo. Angelita dio un paso hacia frente, con una mirada de determinación. «¿Te has puesto a pensar que tal vez podemos ayudarla? Si ha estado en problemas», sus ojos brillaban con esa mezcla de compasión y coraje que tantas veces había mostrado. «Si ella ha regresado, quizás aún esté a tiempo». Ambos hombres se miraron, desconcertados. La idea de ayudarla era tentadora, pero el miedo a las sombras pasadas se cernía sobre ellos como un nubarrón. «¿Y si está aquí para flamear viejos resentimientos?», preguntó Julián, su voz temblando. «A veces, lo que se perdió no vuelve sin incendiar todo a su paso». «Nunca lo sabrás si no te enfrentas a ella», insistió Sebastián, su voz ya no era la de un niño que implora respuestas, era la de un hombre que busca su verdad. En ese momento, la notificación del teléfono resonó nuevamente, un sonido agudo que otorgó un giro inesperado a sus pensamientos. Julián, incapaz de contenerse, tocó la pantalla con urgencia. El nuevo mensaje destelló ante sus ojos: «Estaré en el viejo café a las 5 de la tarde. Necesito que estés ahí». Un silencio pesado los envolvió, marcado solo por el sonido del reloj en la pared. La hora se acercaba, un recordatorio punzante de que se estaban quedando sin tiempo. «¿Qué harás?», preguntó Angelita, su voz apropiándose del aire tenso. Julián sabía lo que debía hacer, pero su decisión tenía el peso del mundo. No podía huir más, no de las certezas que había enterrado. «Voy a enfrentarla, y te necesitaré a mi lado», le dijo a Sebastián, que pareció dudar, pero la chispa de la valentía se encendió en sus ojos. «No me dejes fuera de esto», replicó Sebastián, entrelazando sus dedos con los de Angelita. Era una promesa, una alianza, una resistencia a lo desconocido. Mientras los tres se preparaban para salir, una sensación de certeza y miedo se apoderó de Julián. Enfrentar a Lucía no solo era una oportunidad de redención para ellos, sino también un camino hacia la verdad que tanto habían eludido. Pero la pregunta seguía allí, palpitante en el aire. Estaban listos para lo que pudieran desenterrar. La tarde caía lentamente, y con ella, un nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de abrirse.
Ese café, una vez refugio de risas y sueños compartidos, se convertiría en el escenario donde secretos profundamente enterrados podrían resurgir. Mientras salían, un último mensaje brilló en la pantalla del teléfono de Julián: no te olvides de lo que revelé, mi madre no vino sola, también vendrán por ella. Frío, una punzada de adrenalina y un leve cosquilleo de anticipación recorrieron su espalda. La lucha que se avecinaba. Sería mucho más que un encuentro, sería un enfrentamiento con los ecos del pasado. ¿Serían capaces de manejar lo que descubrirían cuando se enfrentaran a la realidad de su historia familiar? Espero que la verdad no les aplaste entre sus sombras. La tarde se deslizaba entre sombras que danzaban en el asfalto mientras Julián, Sebastián y Angelita se acercaban al viejo café. La familiaridad del lugar era una burbuja de confort, repleta de memorias de risas y encuentros desinhibidos. Sin embargo, cada paso que daban retumbaba en sus corazones como si caminaban sobre cristal. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire tenso de la incertidumbre. Julián apretó la mano de Sebastián, como si intentara transferirle algo de su coraje. Angelita caminaba a su lado, su mirada decidida, pero su rostro delataba un miedo que ambas luchaban por esconder. Los tres habían decidido que el pasado no iba a asustarlos, no esta vez. Con cada ladrido de la puerta al abrirse, el café les dio la bienvenida con el sonido familiar del tintineo de campanillas, pero algo en el aire resonó diferente, como si los secretos del lugar estuvieran a punto de saltar a la luz. Se sentaron en una mesa a la esquina, un rincón donde solían compartir confidencias. Julián podía sentir el latido intenso de su propio corazón, un tambor que marcaba tiempo para lo inevitable. Miró el reloj en la pared. Las 5 ya habían pasado, y la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. ¿Y si no llega?, preguntó Sebastián, desbordando una mezcla de esperanza y duda. Lo hará, respondió Julián con más firmeza de la que sentía. Ella no se atrevería a dejarnos sin respuestas. Un cóctel de voces y risas envolvía el ambiente, pero para ellos, el tiempo se había detenido. Angelita, como si sintiera el peso de la situación, se inclinó adelante y les susurró: ¿están seguros de que queremos saber lo que ha pasado? Tal vez hay secretos que es mejor que se queden en el pasado. Julián la miró, y en esos ojos llenos de comprensión, sentía la conexión profunda que siempre habían compartido. No solo eran amigos que sabían cómo cargar los fardos de la historia unos de otros, aunque la suya fuera especialmente pesada. En ese instante, la campanilla sonó nuevamente. La figura de Lucía apareció entre la multitud, su silueta inmediata les causó un sobresalto. Ella se mostraba más delgada, con el cabello desordenado y una expresión que ocultaba más de lo que revelaba. Era como si los años la hubiesen dejado marcada por un camino que ni ella misma podría explicar. Sin embargo, en sus ojos había un destello de reconocimiento que Julián no pudo ignorar. Hola, Julián, Sebastián, Angelita. Su voz era un susurro que pedía a gritos comprensión y perdón. Un frío escalofrío recorrió el cuerpo de Julián, pero la ira y el amor se entrelazaban en sus entrañas, creando un torbellino que apenas podía controlar. Había tantas preguntas en su mente, tantas palabras que deseaba gritar, pero sabía que ese no era el momento. ¿Por qué no has estado aquí?, se atrevió a preguntar, su voz temblorosa pero firme. Lucía respiró hondo, como si cada palabra le costara una eternidad. Porque había cosas que necesitaba resolver. Y no solo eso, porque habían personas que simple y llanamente no me dejarían en paz. Su mirada se tornó seria. Los que mi madre trajo consigo no se detendrán ante nada. El aire del café se volvía denso, como si en lugar de un simple encuentro entre amigos, se estuviese gestando una tormenta que podría arrastrarlos a todos. Julián sintió que la verdad pendía sobre ellos como una espada afilada. ¿De quién hablas, Lucía?, demandó Sebastián, su voz reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. La mirada temerosa de Lucía buscó la calma entre ellos, pero su voz, aunque firme, traía consigo ecos de un peligro latente. Vienen por mí, también por ustedes. Las palabras resonaron en el aire como balas disparadas en la oscuridad, y el mundo de Julián, Sebastián y Angelita se tornó del revés. ¿Qué significado tendría eso para ellos? ¿A dónde los llevaría esta verdad recién revelada? La búsqueda de respuestas acaba de comenzar, pero el camino a recorrer podría ser más aterrador de lo que jamás hubieran imaginado. Mientras el café llenaba su tiempo con murmullos ajenos, el trío contemplaba su futuro, atados a la revelación. La imagen de la madre de Lucía flotaba en el aire, el enigma que todos intentaron evadir se volvía ineludible.
Las sombras que regresaban no solo estaban dispuestas a revelar su pasado, sino que también estaban decididas a cambiar su presente. Julián entrecerró los ojos y decidió que no se detendrían. Pronto lo descubrirían todo, porque el tiempo para andar en sombras había llegado a su fin. ¿Y si no todo era lo que parecía? ¿Qué otras verdades se irían revelando en el devenir de esta historia? La noche, respirando fuerte, les recordaba que esto era solo el comienzo de la tormenta. La lluvia comenzó a caer suave, como un susurro de la ciudad que despertaba en respuesta al tensionario encuentro. Julián, Sebastián y Angelita se miraron con una mezcla de inquietud y determinación en sus ojos. El aire dentro del café parecía encauzar la electricidad, cada gota que caía del cielo era un recordatorio de que estaban en el umbral de un nuevo comienzo. Lucía respiró hondo, su belleza desvanecida por el tiempo y el dolor, pero sus ojos aún brillaban con una luz familiar. Sin embargo, la sombra de su esencia había mutado, como si historias no compartidas se hubieran adherido a su piel. ¿Han venido a buscarme?, preguntó ella, su voz apenas un hilo. La pared entre ellos parecía un abismo. Sebastián apenas pudo contener la angustia. Sabías que había secretos, ¿por qué no dejaste que interactuáramos? Una lágrima se deslizó por la mejilla de Lucía. Porque quería protegerlos, de los problemas que arrastré. Mi madre, ella, se detuvo, su mirada se enfocó en el suelo. Ella tuvo enemigos, y yo, me convertí en su carga. El ambiente del café se tornó denso con el peso de las palabras no dichas. Julián no podía evitar sentir una profunda mezcla de ira y compasión por la mujer que había amado, a quien había perdido no solo por su partida, sino también por las decisiones que habían tomado. La relación que había intentado contener entre Sebastián y él, ahora parecía como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Tomando un atisbo de valentía, Julián dijo en voz baja, si realmente hay alguien que viene por ti, Lucía, debemos enfrentarlo juntos. Esta vez, no huiremos. Su determinación irradió fuerza, y Sebastián inclinó la cabeza, su voz resonando con una madurez sorprendente para sus años. No tiene sentido quedarnos atados al pasado. Debemos descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Angelita tomó la mano de Sebastián, como un lazo de apoyo. Lo enfrentaremos juntos, como familia. Las palabras sorprendieron a Lucía y el trozo de luz en su mirada destelló. ¿Familia? ¿De verdad crees eso? No tienes idea de lo que he arrastrado. Y quizás tú tampoco sepas lo que hemos vivido, interrumpió Julián, el ardor de sus emociones implicando la verdad. Los secretos no nos han protegido, nos han mantenido prisioneros. La lluvia comenzó a caer más fuerte, un tamborileo que acompañaba el creciente tumulto dentro del café. Lucía lo miró, y la balanza en su corazón parecía inclinarse hacia la esperanza. Está bien. Les contaré todo lo que sé, pero debo advertirles que, esto podría llevarnos a un camino peligroso. La tensión se sintió como una corriente eléctrica, moviendo a todos en su lugar. Estamos listos para escuchar, dijo Sebastián, la voz firme, y por primera vez, sintió que el peso de la historia que susurra en su familia comenzaba a despegarse. Mientras Lucía se preparaba para contar su historia, un eco en el fondo se escuchó. Era un hombre, con una mirada siniestra, que entró por la puerta del café, su presencia misma helando el aire. Las miradas se volvieron hacia él, un operador de sombras que traía con él la oscuridad de su pasado. Su sonrisa era Stark, un brillo deshonesto que abría la compuerta a lo inevitable. Parece que la familia se ha reunido, dijo, sus ojos oscuros recorriendo a cada uno de ellos. Deberían tener cuidado con lo que discuten. Los secretos tienen una manera de salir a la luz, ya lo verán. El café, lleno de un aire de complicidad, se tornó un campo de batalla emocional donde el tiempo parecía quedarse atrapado. ¿Quién eres?, preguntó Julián, su voz resonando con coraje y desafío. El hombre soltó una risa burlona. Soy solo un mensajero. Pero créanme, muchos estarían dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener ciertos secretos enterrados. El rostro de Lucía palideció. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Se mueven rápido las sombras, querida, respondió el hombre, chispeando de sarcasmo. Al instante, el ambiente se cargó de tensión. Julián sintió la necesidad de proteger a su familia, aquella unidad que había luchado por afianzar en medio de tormentas. No te permitirá amenazarnos, dijo Sebastián. El joven se posicionó decidido a la par de su padre. Angelita se apartó un paso, preparándose para lo inevitable.
Las miradas se encontraron, y el aire se volvió electrizante mientras el futuro de cada uno pendía de un hilo. ¿Tendrían el valor de enfrentar este nuevo conflicto? Esa tormenta de revelaciones apenas comenzaba. Era hora de que su voz se alzara por encima de las sombras que amenazaban devorarlos. Estamos juntos en esto. No huiremos más, sentenció Julián, y aunque la amenaza del extraño seguía presente, había algo nuevo en el corazón de cada uno de ellos, una determinación profunda de luchar por sus lazos, su conexión, y la verdad que merecían. La historia de sus vidas se estaba escribiendo de nuevo, y solamente ellos podrían decidir cómo terminarla así. En ese café que alguna vez fue refugio, la historia de una familia quebrada comenzaba a sanar, a florecer en medio de la tormenta. Nunca dejarían de luchar por ello. Ahora, dejando este relato en el aire, no te quedes atrás. Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se conecten con estas historias. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es vital y solo los verdaderos fans lo entienden. ¡Hasta la próxima!